15 cosas espeluznantes sobre Jesús antes de sumergirte en este mundo de misterios. Regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Desde el momento de su nacimiento, la vida de Jesús estuvo marcada por sucesos que muchos consideran extraordinarios y, al mismo tiempo, inquietantes. Según los relatos bíblicos, su llegada al mundo no fue un evento común ni esperado por la sociedad de la época. María, su madre, era una joven virgen que recibió la visita de un ángel anunciándole que concebiría al Hijo de Dios. La magnitud de este anuncio, sumada al temor y la confusión de José, su futuro padre adoptivo, refleja un primer contacto con lo inexplicable, un niño concebido de manera milagrosa, un ser cuya existencia parecía romper todas las leyes naturales conocidas. Pero hay más. Su nacimiento ocurrió en Belén, en un humilde establo, rodeado de animales y un ambiente que muchos describen como inhóspito y sombrío, lejos de la comodidad y el reconocimiento que podría haber acompañado a alguien destinado a cambiar la historia. Esta elección de escenario, en apariencia simple, ha generado interpretaciones escalofriantes. ¿Fue solo humildad o una señal de que su vida estaría marcada por la adversidad y la exposición a lo inesperado desde el inicio? Lo que ocurrió después intensifica aún más la sensación de misterio. Pastores del lugar aseguraron haber sido testigos de la aparición de ángeles que anunciaban el nacimiento del Mesías. La presencia de seres celestiales comunicándose directamente con humanos plantea una dimensión inquietante, un contacto entre lo terrenal y lo divino que no solo despierta asombro, sino que genera un halo de temor y reverencia. Estos encuentros no eran simples visiones. Los pastores afirmaban que presenciaban algo tangible, que su mundo cotidiano había sido alterado de manera irrevocable. Incluso la visita de los Reyes Magos añade un matiz desconcertante. Guiados por una estrella extraordinaria, llegaron desde tierras lejanas para rendir homenaje a un niño recién nacido. Este fenómeno astronómico, ya sea una conjunción de planetas o un cometa, coincidió de manera precisa con el nacimiento de Jesús, como si fuerzas superiores hubieran marcado su llegada con señales visibles en el cielo, anticipando su influencia y el impacto que tendría en el mundo. El relato del nacimiento de Jesús, entonces, no se limita a un hecho histórico, sino que se convierte en una narrativa cargada de presagios. Cada detalle, desde la virginidad de María hasta los signos celestiales y las visitas inesperadas, crea un escenario donde lo humano y lo sobrenatural se entrelazan. La presencia de ángeles, fenómenos astronómicos inexplicables y reacciones humanas de asombro y temor sugiere que desde sus primeros momentos, Jesús no fue un niño común. Su vida ya estaba impregnada de un misterio que desafiaba toda lógica. Incluso la humildad del establo contrasta con la magnitud de los sucesos que lo rodeaban, generando una sensación perturbadora. Un ser destinado a cambiar la historia, nacido en condiciones que podrían parecer precarias, pero marcadas por señales sobrenaturales que indican su importancia única y su conexión con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Además, el contexto social y religioso de la época agrega otra capa inquietante. La sociedad judía esperaba la llegada del Mesías, pero no de esta manera. La idea de una concepción virginal y un nacimiento humilde confundió y desestabilizó las expectativas. La reacción de José, que inicialmente pensó en repudiar a María en secreto, refleja la tensión entre la comprensión humana y lo inexplicable. Incluso la incertidumbre y el miedo que sentían quienes rodeaban al niño, ante la magnitud de los acontecimientos que comenzaban a suceder, es un elemento espeluznante, un ser que desde su nacimiento alteraba la percepción de la realidad de todos a su alrededor. Si profundizamos en la narrativa, encontramos que la historia del nacimiento de Jesús está llena de símbolos que invitan al asombro y al desconcierto. La estrella que guió a los Reyes Magos, la adoración de pastores sencillos, la profecía cumplida de generaciones anteriores, todos estos elementos convergen para crear un relato donde lo natural y lo sobrenatural se mezclan de manera tan perfecta, que resulta casi imposible separar los hechos históricos de la experiencia espiritual.
Desde este primer momento, la vida de Jesús se revela como un enigma. Cada detalle, cada aparición celestial, cada señal en el cielo, sugiere que su existencia está gobernada por fuerzas superiores, y que el mundo que lo rodea no podrá comprender plenamente el alcance de su presencia. En definitiva, los primeros momentos de Jesús no solo plantean preguntas sobre su origen y la intervención divina, sino que también establecen un patrón inquietante. Desde el inicio, su vida está marcada por fenómenos que superan la comprensión humana, anticipando una existencia cargada de misterios, milagros y hechos que dejarían perplejos incluso a los testigos más escépticos. El nacimiento de Jesús, lejos de ser un hecho tranquilo y cotidiano, se convierte en una serie de sucesos espeluznantes que marcan el inicio de una historia destinada a desafiar la lógica, la percepción y la fe de toda la humanidad. A medida que Jesús crecía, los hechos que lo rodeaban comenzaron a adquirir un carácter cada vez más espeluznante. Incluso durante su infancia, antes de iniciar su vida pública, existían relatos que lo describen realizando actos que desafiaban toda explicación humana. Algunos textos apócrifos narran episodios en los que, siendo un niño, podía sanar animales enfermos, devolver la vida a peces muertos o incluso hacer que objetos se movieran sin intervención humana. Si bien estos relatos no se encuentran en los evangelios canónicos, reflejan una percepción colectiva de que Jesús no era un niño común, sino alguien que poseía un poder innato y desconcertante. La idea de un ser humano, tan pequeño y vulnerable en apariencia, capaz de manipular la realidad a su alrededor, genera un efecto perturbador. Desde temprana edad, su existencia desafiaba las leyes naturales y la comprensión de quienes lo rodeaban. El ambiente en el que Jesús crecía también contribuyó a esta sensación de misterio. Su familia, aunque humilde y amorosa, debía enfrentarse a la tensión de criar a un niño cuyas capacidades no podían explicarse racionalmente. José, su padre adoptivo, y María, su madre, eran conscientes de que los poderes y conocimientos de Jesús lo situaban en una posición compleja, entre el asombro y el miedo. La propia sociedad, al notar diferencias notables en su comportamiento y en los eventos que ocurrían a su alrededor, comenzaba a percibir que este niño estaba destinado a algo fuera de lo ordinario. Cada acto, cada palabra y cada gesto de Jesús parecía llevar consigo un mensaje que trascendía la comprensión de la época, generando una mezcla de fascinación y alarma. Uno de los elementos más inquietantes de esta etapa es la manera en que Jesús interactuaba con lo invisible. Se relatan sueños y visiones que tenía desde niño, en los que se comunicaba con seres espirituales o recibía revelaciones sobre su futuro y sobre el destino de la humanidad. Estas experiencias, que para cualquier otro niño serían incomprensibles o aterradoras, parecían normales para él, lo que aumenta la sensación de que su mente y espíritu estaban en contacto con realidades que los demás no podían percibir. La constante exposición a lo sobrenatural desde tan temprana edad no solo era un fenómeno espeluznante para quienes lo observaban, sino que también sugiere que Jesús poseía un conocimiento y un control sobre fuerzas invisibles que lo acompañarían durante toda su vida. Otro aspecto inquietante es la forma en que su presencia alteraba la realidad y las emociones de quienes lo rodeaban. Incluso los adultos que lo conocían desde niño relataban sentimientos de reverencia mezclados con miedo ante su sola mirada o palabras. La percepción de que este niño tenía un vínculo directo con lo divino provocaba un efecto psicológico profundo: admiración, respeto, asombro y, al mismo tiempo, un temor difícil de comprender. Este tipo de influencia, ejercida por un ser tan joven, es espeluznante porque rompe con todas las nociones de poder y autoridad que la sociedad humana establece normalmente. Jesús, desde niño, imponía un aura de misterio que nadie podía ignorar, y que presagiaba la magnitud de los eventos que marcarían su vida adulta. Incluso en situaciones cotidianas, los relatos indican que Jesús manifestaba habilidades que desconcertaban a todos. Podía anticipar peligros, entender intenciones ocultas o percibir verdades que permanecían invisibles para los demás. Este nivel de conciencia temprana es perturbador,
porque sugiere que su existencia estaba intrínsecamente ligada a una comprensión de la realidad mucho más profunda que la del ser humano promedio. Cada acción, cada reacción y cada milagro infantil no eran simples coincidencias, sino indicios de un destino marcado por lo extraordinario, un camino en el que lo natural y lo sobrenatural se entrelazan desde el primer instante. En definitiva, la infancia de Jesús se presenta como un período en el que lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario de manera inquietante. Cada acto de sanación, cada visión, cada manifestación de poder no solo anticipa su vida pública, sino que también genera un efecto espeluznante. Un ser humano que, desde su niñez, altera la percepción de la realidad de todos los que lo rodean. La combinación de inocencia infantil y poderes sobrenaturales crea un contraste desconcertante, dejando claro que la vida de Jesús no seguiría los patrones normales de la existencia humana, sino que estaría marcada por hechos y sucesos que, aún hoy, desafían la comprensión de creyentes y escépticos por igual. Al llegar a la adolescencia, Jesús ya mostraba signos de una naturaleza extraordinaria y, a la vez, espeluznante. Uno de los episodios más destacados y documentados es su visita al Templo de Jerusalén a los 12 años. Según los relatos, Jesús se quedó entre los maestros, discutiendo con una autoridad y profundidad que asombró a todos los eruditos presentes. Lo desconcertante no era simplemente su conocimiento, sino la claridad y certeza con que hablaba. Sus palabras revelaban una comprensión de las Escrituras y de los asuntos divinos que no correspondía a su edad, dejando a los expertos boquiabiertos y, al mismo tiempo, inquietos. Este tipo de eventos no son solo anecdóticos, plantean una pregunta espeluznante que resuena hasta nuestros días, sobre todo si consideramos que un ser humano tan joven podía acceder a un nivel de sabiduría que la mayoría de adultos no alcanza en toda su vida. Pero lo inquietante no termina ahí. Existen testimonios de su adolescencia que sugieren que Jesús ya mostraba un vínculo directo con lo sobrenatural. Visiones, intuiciones sobre el futuro y la capacidad de percibir cosas que escapaban a los sentidos de los demás eran parte de su realidad cotidiana. Desde temprana edad, interactuaba con dimensiones que la mente humana normal no puede comprender, lo que genera un efecto perturbador. Un ser que crece entre nosotros, pero cuya percepción y entendimiento del mundo trascienden lo humano. Este contacto constante con lo invisible y lo divino no solo impresionaba a quienes lo rodeaban, sino que también dejaba entrever un destino marcado por pruebas, milagros y acontecimientos extraordinarios que definirían su vida adulta. Otro aspecto espeluznante de esta etapa es la relación de Jesús con el poder y el conocimiento. Los relatos indican que no se limitaba a observar, sino que podía anticipar eventos y comprender intenciones ocultas. La idea de un adolescente con la capacidad de ver más allá de lo evidente, de percibir la verdad oculta de cada persona, resulta inquietante. Además, su comportamiento, aparentemente normal para un niño, contrastaba con estas habilidades excepcionales, creando una mezcla de misterio y temor. Aquellos que lo conocían de cerca reportaban sensaciones de reverencia y desconcierto, un adolescente que no solo desafiaba la lógica, sino que también imponía, sin esfuerzo, una presencia que exigía atención y respeto. Al mismo tiempo, Jesús comenzaba a experimentar lo que muchos consideran enfrentamientos con fuerzas oscuras. Se describe que en su preparación espiritual, incluso antes de iniciar su ministerio público, tuvo encuentros con tentaciones y presencias malignas que lo desafiaban física y espiritualmente. La manera en que soportaba estas pruebas, manteniendo claridad y control absoluto, genera un efecto espeluznante. Un ser humano enfrentando entidades que trascienden nuestra dimensión sin perder la cordura, mostrando un poder interior y una conexión con lo divino que escapa a toda explicación racional. Estos eventos no eran simples pruebas, eran anticipos de la misión que cumpliría y de la intensidad de los desafíos que enfrentaría, revelando desde su adolescencia la magnitud de lo que significaría su existencia. Además, se dice que incluso, en actividades cotidianas, Jesús mostraba habilidades que confundían a quienes lo rodeaban. Sanaba a animales,
predecía acontecimientos menores y podía influir en su entorno de formas que hoy nos parecerían imposibles. Esta combinación de normalidad aparente y capacidad sobrenatural resulta inquietante, porque sugiere que desde joven vivía en una realidad doble, una visible para todos y otra oculta, gobernada por un conocimiento y poder que la mayoría de las personas no puede percibir ni entender. La adolescencia de Jesús, entonces, no fue un período de crecimiento ordinario, sino un tiempo en que los presagios de su vida futura se hicieron cada vez más evidentes, dejando a su paso una sensación de misterio y un efecto espeluznante, que acompañaría toda su existencia. En definitiva, los años de formación de Jesús revelan que desde muy joven estaba destinado a una vida marcada por lo extraordinario. Cada conversación, cada milagro infantil, cada visión y cada enfrentamiento con lo desconocido apuntan a la existencia de un ser cuya realidad supera cualquier noción humana. Su adolescencia no solo muestra la preparación de un futuro líder espiritual, sino también un patrón inquietante, un ser humano que combina la apariencia de normalidad con un poder que desconcierta y aterroriza a quienes lo perciben, presagiando la magnitud de los eventos que marcarían toda su vida y que aún hoy siguen generando asombro y escalofríos. Uno de los aspectos más inquietantes y espeluznantes de Jesús es la serie de milagros que realizó durante su vida pública, hechos que no solo desafiaron la lógica de sus contemporáneos, sino también las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Convertir agua en vino en las bodas de Cana no fue solo un acto de generosidad. Para quienes presenciaron el evento, fue una demostración de un poder que sobrepasaba cualquier comprensión humana, la posibilidad de transformar la materia de manera inmediata, sin ningún mecanismo visible ni intervención humana convencional, generaba asombro, reverencia y, al mismo tiempo, un temor silencioso. Los testigos, al ver cómo un líquido común se transformaba en un vino exquisito de la nada, comprendían que no estaban frente a un hombre ordinario, sino ante alguien capaz de manipular la realidad a voluntad. Pero el efecto espeluznante de los milagros de Jesús no se limitó a actos aislados. Caminar sobre el mar de Galilea, calmar tormentas con simples palabras y alimentar a miles de personas con cantidades mínimas de pan y pescado son eventos que desafían toda lógica y que, para la mente humana, resultan perturbadores. Cada milagro público tenía un efecto psicológico intenso sobre quienes lo presenciaban. Admiración, temor y desconcierto se mezclaban, dejando una impresión duradera sobre el poder y la autoridad de Jesús. Los relatos muestran que incluso aquellos que eran escépticos no podían ignorar lo que veían, enfrentándose a una realidad que no podían explicar y que desafiaba toda noción de lo posible. Lo más inquietante de estos milagros es la intención detrás de ellos. Jesús no buscaba fama ni reconocimiento personal. Cada acto estaba guiado por una misión más profunda, una conexión con lo divino que trascendía el deseo humano de poder. Esta combinación de motivación pura y capacidad sobrenatural genera un efecto escalofriante, un ser humano capaz de controlar elementos naturales y manifestar poder absoluto, pero con plena conciencia de que su propósito era espiritual y no material. Esta claridad moral y espiritual frente a la omnipotencia es un rasgo espeluznante, porque plantea una pregunta que desafía a los creyentes y a los escépticos por igual: ¿cómo puede un ser humano actuar con tal dominio sobre la realidad y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio moral y espiritual perfecto? Además, los milagros de Jesús no solo alteraban la materia o la salud de los presentes, también afectaban sus emociones, sus percepciones y su fe. Cada curación de enfermos, cada resurrección de muertos y cada acto de control sobre la naturaleza generaba un cambio profundo en la conciencia de quienes lo rodeaban. Era como si su presencia alterara la percepción de la realidad misma, creando una sensación de inquietud y maravilla que ningún ser humano común podría provocar. La combinación de poderes sobrenaturales, conocimiento anticipado de situaciones y control absoluto sobre su entorno convierte a Jesús en una figura espeluznante, cuyo impacto psicológico iba mucho más allá del simple asombro.
los milagros también generaban tensiones entre quienes lo observaban y las autoridades de la época. Algunos líderes religiosos veían en estos actos una amenaza directa a su autoridad y al orden establecido. Sin embargo, la manera en que Jesús realizaba estos hechos, con calma, intención clara y total control de su poder, les demostraba que no estaban tratando con un hombre común. Cada milagro era, en esencia, un recordatorio perturbador de que la realidad podía ser manipulada por alguien que operaba bajo un conocimiento y conexión con lo divino que escapaba a toda explicación. En conclusión, los milagros de Jesús representan una de las facetas más espeluznantes de su vida. No eran simples actos de bondad o compasión, eran manifestaciones de un poder que desafiaba la lógica, alteraba la percepción de la realidad y dejaba una sensación de asombro y temor en todos los que lo presenciaban. Su capacidad de controlar la naturaleza, sanar enfermedades y resucitar muertos, combinada con su intención pura y su conocimiento profundo, construye una imagen de un ser humano que, a pesar de parecer normal, posee un dominio sobre el mundo, que resulta aterrador y fascinante al mismo tiempo. Cada milagro es un recordatorio de que la vida de Jesús estuvo marcada por lo extraordinario, lo inexplicable y lo espeluznante desde el inicio hasta el final. Uno de los aspectos más inquietantes y espeluznantes de la vida de Jesús es su conocimiento anticipado del futuro, incluyendo la precisión con la que predijo su propia muerte. Según los relatos bíblicos, no solo conocía que sería traicionado por Judas, sino que también describió en detalle el arresto, el juicio y la crucifixión que lo esperaban. Esta capacidad de prever acontecimientos con tal exactitud genera un efecto perturbador. Un ser humano que camina consciente hacia su propia muerte, sin intentar escapar ni alterar el destino que le ha sido asignado. La manera en que Jesús enfrentó esta realidad, con serenidad y aceptación total, resulta desconcertante y espeluznante al mismo tiempo, pues nos muestra un control absoluto sobre su destino, algo que la mayoría de las personas no podría imaginar. Además de su propia muerte, Jesús habló con claridad sobre eventos futuros que afectarían a la humanidad, incluyendo el fin de los tiempos, el juicio final y la resurrección de los muertos. Estas predicciones, que para muchos podrían parecer vagas o simbólicas, se presentan en los evangelios con una precisión inquietante que sugiere un acceso a un conocimiento que trasciende lo humano. La combinación de anticipación y conciencia, plena de lo que estaba por suceder, transforma su figura en algo más que un líder espiritual, lo convierte en un ser cuya comprensión de la realidad supera ampliamente la capacidad humana, provocando escalofríos incluso entre quienes lo veneraban. Lo espeluznante de este conocimiento no es solo la previsión de eventos, sino la actitud con la que Jesús los enfrentaba. En lugar de temor, desesperación o confusión, mostraba una calma absoluta, actuando con una claridad que resulta desconcertante. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, parecía formar parte de un plan mayor, como si él supiera no solo lo que sucedería, sino también cómo cada acontecimiento influiría en la historia de la humanidad. Este nivel de control y comprensión de su propio destino es, en sí mismo, espeluznante, porque desafía la percepción de libertad y aleatoriedad que todos experimentamos en nuestras vidas. Además, la forma en que Jesús comunicaba estas predicciones añade otra dimensión inquietante. No hablaba de manera críptica o confusa. Sus palabras eran claras, directas y cargadas de autoridad. Los discípulos, aunque muchas veces desconcertados, comprendían que se enfrentaban a un ser capaz de ver la totalidad de un plan divino, un ser cuya existencia desafiaba toda lógica humana. Este tipo de conocimiento anticipatorio es perturbador, porque no solo revela un poder sobre los acontecimientos futuros, sino también un entendimiento profundo de la naturaleza humana, de sus debilidades, temores y decisiones, y de cómo cada acción repercute en la historia. Finalmente, el conocimiento de Jesús sobre su destino y sobre el futuro en general plantea una pregunta escalofriante que aún hoy inquieta a creyentes y estudiosos: ¿cómo un ser humano puede vivir con plena conciencia de su destino, enfrentar el sufrimiento extremo y mantener la calma,
la claridad y la fe. Esta capacidad no solo es extraordinaria, sino profundamente espeluznante, porque sugiere un dominio sobre la vida y la muerte, sobre la temporalidad y la causalidad, que la mayoría de los seres humanos no puede siquiera imaginar. La anticipación de su propia crucifixión y de los eventos que cambiarían la historia refleja una conexión con lo divino y con el universo que escapa a toda comprensión racional, consolidando a Jesús como una figura cuya vida está impregnada de misterio, poder y un asombroso conocimiento del destino que lo espera. En definitiva, la habilidad de Jesús para conocer el futuro y caminar hacia su propio destino con total conciencia y aceptación, constituye uno de los aspectos más espeluznantes de su vida. Este conocimiento absoluto, combinado con su capacidad de actuar en consecuencia, lo convierte en un ser que desafía la lógica humana y deja una sensación de desconcierto, reverencia y temor que persiste hasta nuestros días. Cada predicción, cada visión del futuro y cada acto consciente frente a su destino revela la magnitud de su poder y la intensidad del misterio que rodea su existencia. La crucifixión de Jesús representa, sin duda, uno de los episodios más espeluznantes y dramáticos de toda la historia humana. Lo que inicialmente podría considerarse un evento físico y doloroso, según los relatos bíblicos, estuvo acompañado de fenómenos sobrenaturales que estremecieron a todos los presentes y que aumentan la sensación de misterio alrededor de su figura. Durante las horas de su sufrimiento, se describe que una oscuridad inexplicable cubrió la tierra, un fenómeno que no correspondía a la hora del día ni a causas naturales conocidas. Esta oscuridad, interpretada por muchos como un signo de la magnitud del acontecimiento, sugiere que el mundo mismo reaccionaba ante la muerte de un ser que trascendía lo ordinario. A esto se suman temblores que sacudieron la tierra y el rasgado del velo del templo de Jerusalén de arriba a abajo, eventos que no solo tenían un significado simbólico profundo, sino que también provocaban un efecto espeluznante sobre quienes eran testigos directos. La idea de que la creación misma respondiera al sacrificio de un hombre genera escalofríos, un evento humano capaz de alterar el orden natural, una señal de que la vida y la muerte de Jesús tenían consecuencias que iban mucho más allá de lo perceptible. Quienes presenciaron estos fenómenos seguramente sintieron una mezcla de miedo, asombro y reverencia, conscientes de que estaban siendo testigos de algo que no podía explicarse por medios humanos. Pero lo más inquietante no es solo lo que ocurría en el entorno, sino lo que Jesús mismo demostraba durante la crucifixión. Soportó un dolor físico extremo con una claridad mental absoluta, manteniendo la conciencia y la calma mientras sus verdugos le infligían tormentos inimaginables. Según los relatos, incluso habló con quienes lo crucificaron, perdonando a sus opresores y mostrando una comprensión y un control sobre la situación que resulta desconcertante. Este dominio sobre su cuerpo y su mente frente al sufrimiento más intenso es un rasgo profundamente espeluznante, porque va más allá de la resistencia física humana conocida y revela una conexión con lo divino que mantiene la serenidad incluso en medio del dolor absoluto. El efecto psicológico sobre los presentes también era notable. Soldados, discípulos y observadores se enfrentaban a un hombre que, a pesar de estar colgado y sufriendo la agonía más extrema, conservaba la compostura, la autoridad y la claridad. Esta combinación de vulnerabilidad física y poder espiritual absoluto generaba un contraste inquietante, un ser humano que parecía completamente mortal, pero que al mismo tiempo irradiaba un dominio y una presencia que ningún otro ser podía igualar. La crucifixión, entonces, no solo es un acto de ejecución, es un escenario lleno de elementos espeluznantes que revelan la magnitud del poder y del misterio que rodea a Jesús. Además, los efectos sobrenaturales que acompañaron su muerte no se limitaron a la oscuridad o al temblor de la tierra. Los relatos mencionan fenómenos en los que la naturaleza parecía participar del drama, reflejando el impacto trascendental de su sacrificio. La combinación de dolor extremo, dominio absoluto, manifestaciones sobrenaturales y la reacción de quienes lo presenciaban convierte la crucifixión en un evento escalofriante y fascinante al mismo tiempo.
Cada detalle de este momento parece subrayar que Jesús no es un ser humano común, sino alguien cuya existencia trasciende los límites de la realidad conocida, capaz de alterar la percepción, la naturaleza y la conciencia de quienes lo rodean. En definitiva, la crucifixión de Jesús no solo es un acto histórico y religioso, es uno de los momentos más espeluznantes de toda la historia humana. La combinación de fenómenos sobrenaturales, control absoluto frente al dolor, perdón hacia sus verdugos y el impacto psicológico sobre los presentes crea una narrativa que sigue causando asombro y escalofríos. Este episodio demuestra, de manera impactante, que la vida y la muerte de Jesús estuvieron marcadas por hechos extraordinarios y misteriosos, confirmando que su existencia estaba destinada a desafiar la lógica, la comprensión y la percepción humana en cada momento. Tras la crucifixión y la muerte de Jesús, los eventos que siguieron a su sepultura aumentan aún más el carácter espeluznante de su historia. Según los relatos bíblicos, el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro prestado, una tumba que parecía común y destinada a permanecer sellada. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica y comprensión humana. Al tercer día, la tumba fue encontrada vacía, y Jesús resucitó, apareciendo posteriormente ante sus discípulos y otros testigos. Esta resurrección no solo es uno de los hechos más milagrosos y extraordinarios de la historia, sino que posee un componente profundamente espeluznante. Un ser humano que supera la muerte física y regresa al mundo de los vivos con plena conciencia de su misión y poder. El impacto psicológico de la resurrección sobre los testigos fue abrumador. Los discípulos, que habían visto a Jesús sufrir, morir y ser sepultado, experimentaron una mezcla de asombro, temor y confusión al reconocerlo vivo nuevamente. Este efecto espeluznante se intensifica al considerar que la resurrección no fue simplemente un retorno a la vida. Jesús apareció con un cuerpo transformado, capaz de materializarse en lugares cerrados y desaparecer ante los ojos de quienes lo observaban. La realidad misma parecía someterse a su voluntad, y quienes lo presenciaban eran testigos de un poder que escapa a toda explicación, creando un fenómeno que aún hoy resulta desconcertante y fascinante. Además, la resurrección plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de Jesús y la conexión entre lo humano y lo divino. Un ser que puede morir y volver a la vida, que conserva su conciencia y control absoluto sobre su existencia, revela un dominio sobre la realidad y el tiempo que supera cualquier comprensión humana. La resurrección es, sin duda, un evento espeluznante porque desafía nuestras nociones de mortalidad, de causa y efecto, y de lo que significa ser un ser humano. Para los creyentes y estudiosos por igual, este acto confirma que Jesús no solo era extraordinario, sino que su vida y existencia estaban marcadas por un poder que trasciende lo físico y lo temporal. Los relatos indican que, tras resucitar, Jesús continuó interactuando con sus discípulos, enseñándoles, comiendo con ellos y preparándolos para la misión que debían cumplir. Cada aparición estaba cargada de un misterio espeluznante. Un hombre que había atravesado la muerte y regresado con la capacidad de influir, guiar y transformar la percepción de quienes lo rodeaban. Esta combinación de vulnerabilidad aparente y poder absoluto crea un contraste desconcertante, reforzando la idea de que Jesús no era un ser humano ordinario, sino alguien cuya existencia y capacidades están más allá de la comprensión de nuestra mente. Finalmente, el ascenso de Jesús al cielo, tal como se relata en los Evangelios, añade otro elemento espeluznante a su historia: la visión de un ser humano elevándose más allá de la tierra, desapareciendo ante los ojos de los testigos, refuerza la sensación de que su vida no estaba limitada por la dimensión terrenal. Este acto no solo cierra el ciclo de su existencia física, sino que subraya su conexión única con lo divino, consolidando la imagen de un ser cuya vida y muerte están impregnadas de misterio, poder y hechos que siguen provocando asombro y escalofríos. En definitiva, la resurrección y ascensión de Jesús representan el clímax espeluznante de su historia. Desde su nacimiento milagroso hasta su muerte y retorno a la vida, cada etapa de su existencia está marcada por eventos que desafían la lógica,
la naturaleza y la percepción humana. La combinación de poder sobrenatural, conocimiento profundo, control absoluto y conexión con lo divino convierte a Jesús en una figura cuya vida es tan fascinante como inquietante, dejando una huella imborrable en la historia y en la mente de todos quienes conocen sus relatos. La historia de Jesús no es solo una narrativa de fe, es un testimonio espeluznante de la extraordinaria magnitud de su existencia y del misterio que sigue rodeando su vida, muerte y resurrección hasta nuestros días. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.